Gloria a Dios, Dios le bendiga. Bienvenidos a la iglesia, le invito a que tome asiento. Vamos a compartir un mensaje, una palabra de Dios. Hoy vamos a aprender sobre la bendición de Dios. Un favor que todo ser humano quiere buscar, o que algunos quieren encontrar. Y algunos se preguntan, pastor, ¿qué es la bendición de Dios? Porque la palabra parece hermosa, pero a veces no logramos interpretar o discernir qué significa. La palabra de Dios dice que cuando el Señor creó al ser humano, representado por Adán y Eva, dice que los puso en el huerto del Edén con mucha bendición. Y Dios los bendijo. Y les dio ordenanzas y les dijo que se multipliquen, multiplicaos. Así dice la Biblia. Sojuzgar la tierra, hacerla producir, tengan control de ella. Y parte de la bendición de Dios era controlar las cosas y ser los amos, de alguna manera, de esas cosas que Dios nos dio. Y les dio el huerto del Edén, que era la tierra. Eso era el huerto del Edén, la tierra, un punto geográfico en esta tierra, en el pasado, para que el ser humano gobierne sobre ella, tanto en el mundo animal como en el mundo vegetal. O sea, tenía el control de todo. De uno se podían sustraer para alimentarse y luego controlarlo. Pero dice la Biblia, nos enseña que el hombre fracasa en este plan que Dios le da, y el fracaso está ligado a la desobediencia, el fracaso está ligado a no haber cumplido con la parte que nos correspondía en este pacto que había hecho Dios con el hombre. Te doy la tierra, te doy toda la bendición, te doy la capacidad de manejarla, solo tú tienes que obedecerme en ciertas cuestiones, porque la obediencia no estaba ligada a una cuestión autoritaria, a una cuestión de ser un déspota. La obediencia estaba ligada a cuidarnos. Es como la obediencia de un hijo a un padre o a una madre, cuando el consejo es bueno, ¿verdad? Que por ahí el padre le dice, mira, vení a tal hora, no hagas esto, no toques esto. Cuando tú le dices a tus hijos chiquitos, no toques ahí el enchufe, porque algo te va a pasar, y el niño va y toca el enchufe y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces no es que Dios estaba en una condición de dictadura y de despotismo o de comunismo. Lo que el Señor quería era cuidarlos. Pero todos conocen la historia. Adán y Eva prueban del fruto prohibido y el resultado es el pecado. Y el pecado trae la muerte espiritual. Y la muerte espiritual trae la culpa. Y dice que cuando Dios los confronta por esta situación de haber perdido la bendición que tenían, en vez de asumir el error, en vez de mirarse en un espejo a sí mismos y decir dónde nos equivocamos, qué hicimos mal, cómo podemos revertir esta situación, qué debemos hacer, cuenta la Escritura que se empezaron a culpar unos a otros. Y Adán, no, la mujer que me diste, y le empezó a echar la culpa a Eva. Ciertamente, pastor, Eva tenía algo de culpa, ¿no? Y sí, ciertamente sí, pero no era el 100% de la culpa, porque la decisión era de él. Eva no le puso una pistola a Adán sobre su frente para obligarlo a cometer la desobediencia y el pecado que cometió. Simplemente lo sedujo. Tampoco vino la serpiente con un cañón o un mortero y se lo puso en la cabeza a Eva para que ésta tome del fruto. Fue simplemente otra seducción. Y cuando Dios interpela a Eva, Eva hace exactamente lo mismo. Le empieza a cuestionar que la culpa no era de ella, que la culpa no es de las circunstancias, que ella no tiene nada que ver. ¿Quién puso ese árbol ahí? ¿Y qué tengo la culpa yo que la serpiente esté ahí? ¿Y por qué una serpiente habla? Si no hablase mi idioma no hubiese pasado esto.
Y dentro del pecado del ser humano, y entiende esto, no solo entran las abominaciones que vemos hoy en día, en el pecado del ser humano no solo están las cuestiones aberrantes que conocemos, hay cuestiones del pecado que son aberrantes, abusos, violaciones, homicidios, robos, lujurias. Pero hay otros pecados que no los vemos tan aberrantes y los practicamos, como la mentira, como el engaño. Dentro de todo ese cúmulo de pecados entra en Adán y Eva la falta de poder discernir dónde está el problema y sacarse el problema de encima echándole la culpa a los demás. Y eso fue una traducción sistemática para el mundo, porque hoy el mundo es así. El mundo mide el éxito y el fracaso no dependiendo del esfuerzo de uno, sino de los que lo rodean. Ay, pastor, yo soy pobre porque mi país es pobre y porque los políticos son todos unos ladrones. Los políticos son ladrones en el mundo entero, en todos los países que te puedas imaginar y en todos los puntos de la historia que te puedas imaginar. No hay políticos honestos en general. No importa del bando que sean, si son de izquierda, de derecha, algunos son más inmorales que otros, nada más. Otros amorales totalmente, no tienen moralidad en su corazón. Pero la gran mayoría de los seres humanos tenemos que trabajar, esté quien esté, la izquierda, la derecha, la centro derecha, la centro izquierda, la extrema derecha, la extrema izquierda, el comunismo, lo que sea. Las dictaduras, siempre tenemos que trabajar nosotros. Pero vivimos en un mundo que la culpa siempre es de otro. Como hizo Adán y Eva, la culpa es de este, la culpa es de aquel. La culpa es del clima, pastor. La culpa es de mi amigo, la culpa es de mi familia. Y siempre buscamos el error en el otro para poder justificarnos nosotros. Y nos cuesta mucho como seres humanos o personas asumir nuestras responsabilidades. Ahora, la bendición de Dios está fuera de todo este sistema. ¿Sabes que de vez en cuando el mundo nos muestra o nos ilumina con lo antagónico, con lo contrario, con la antítesis de esto? Y a veces pasa lo contrario. Hay una historia muy linda, la hicieron películas y luego la quieres mirar, es una película digna de ver. Esta historia está basada en algo real de un jovencito llamado William, de África, 14 años de edad, en una sociedad empobrecida, brutalmente empobrecida. Cuenta esta historia que este jovencito tiene que abandonar el colegio porque no había manera de pagar un colegio. Y entre el 2001 y 2002, en su localidad, Malau se llama la localidad, sobreviene una hambruna muy grande, una sequía. La sequía impide cultivar, son sociedades de agricultores, por lo tanto sobreviene una hambruna extrema. Y dice que la aldea entera, el pueblo entero, comenzó a padecer esta situación. Y claro, la culpa era del clima, obviamente. ¿A quién le van a echar la culpa? Siempre la culpa es de otro. Nadie asume la situación y se pregunta qué hacer. En el mundo es imposible eso. Pero aquí vamos a aprender con la palabra de Dios que la bendición de Dios es diferente para nosotros. Y dice que este jovencito no quiso hacer caso a la situación. Y si bien el resto se había rendido, dice que casi la gran cantidad de población de su localidad comenzaron a migrar, porque cuando hay situaciones así aparece la migración, la gente se va, empiezan a buscar otros horizontes, otros lugares donde la prosperidad pueda estar. Y dice que este joven, ni siquiera joven, este niño, contra toda posibilidad, contra todo en contra y contra la corriente, dice que empieza a pensar cómo cambiar la situación en su aldea, en su pueblo. Y mientras el resto lo ignoraba y otros lo consideraban un niño porque tal así era, dice que él se iba a la biblioteca pública porque ni siquiera podía ir al colegio. O sea, tenía todo en contra, pastor, sí, una sociedad pobre, un estado totalmente
alejado de ellos, vulnerables en todas las cosas. Ni siquiera tenían la posibilidad de estudiar. Encima el clima había sido adverso, de tal manera que los padres no podían cultivar. Toda la sociedad había entrado en una pobreza extrema. Empezaron a vender sus pocas cosas de valor, como les pasa a algunos. Dice, mire, pastor, una vez me llamó un pastor y me dice, tenía que comprarme remedios. Le digo, ¿por qué no me llamaste? No, me dio como vergüenza, dice, y tenía el anillo de casamiento y fui y lo empeñé. Le digo, eso va a ser complicado, ¿eh? Cuando se entere tu señora, te hubiese convenido quedarte con la enfermedad. Digo, porque me parece que va a ser peor que la enfermedad que tenés. Y fue y empeñó su anillo de oro para poder comprar medicamentos. Le digo, recupéralo. Porque no va a haber argumento alguno para que le hagas entender a tu esposa lo que hiciste. Capaz que si vendés el riñón no pasa nada, pero si te sacas el anillo, se te va a acabar la cuestión aquí. Y estos empezaron a vender todo lo que tenían por un saco de arroz, por algo que venía de afuera. ¿Sabes que este jovencito se metió en una biblioteca pública con 14 años y empezó a estudiar cómo crear un molino de viento para poder obtener agua? No fue y dijo, la culpa es del clima. El clima es árido, nos tenemos que ir, la culpa es del gobierno. Sí, todos podían tener algo de culpa, pero él asumió otra situación ante su adversidad. Y dice que se puso a estudiar con 14 años de edad cómo hacer un molino. Y entre el 2000 y 2001 aprendió a hacerlo en un año. Pastor, yo en un año ni siquiera leí el libro de Mateo, es así. Y dice que luego se encuentra con otro problema. Tenía el conocimiento de la construcción, pero no tenía los materiales. Y es como tener la idea, pero no tener los recursos, ¿verdad? Tengo un negocio en mi mente, pastor, increíble, pero no tengo un peso, así que quede el negocio en mi cabeza nada más, ¿verdad? ¿Sabes que este joven empezó a buscar chatarra? Pedazos de hierro tirados por ahí que para algunos no valían nada. Absolutamente nada. Y comenzó a buscar todo esto, y en un momento dice que agarra a su padre, tenía una bicicleta, y le dice al padre, necesito el marco de tu bicicleta, necesito desarmar tu bicicleta. En la película, que si tú la quieres ver, dice que el padre se enojó grandemente con él porque era su único sustento para ir a trabajar, pero en la vida real dice que al padre le costó creer, pero le dio su bicicleta y se la desarmó toda, hizo un marco, y con el marco más la cadena, más los piñones, comenzó y armó un molino. Cuando terminó el molino de viento, precario por supuesto, no los que no los molinos que ves tú cuando vas por la ruta, sino bien precario, hizo un pozo. Y con algunos mínimos conocimientos de ingeniería, logró sacar agua. Dice que en un momento el molino comenzó a funcionar y el agua apareció. Y lo que no podía dar la lluvia desde el cielo, lo comenzó a dar la tierra a través del molino. Contra toda adversidad. Contra todo lo contrario, sin echarle la culpa a nadie, decidió cambiar la situación. Un niño de 14 años en uno de los continentes más pobres de la tierra. Trajo el agua, pastor, trajo el agua. Y con el agua trajo la agricultura. Y con la agricultura salvó a su aldea, a su pueblo. No era tiempo de echarle la culpa a nadie. Era tiempo de tomar, como nos decían nuestros padres, o por ahí mi padre me decía a veces, ¿sabes qué? Tenés que tomar al toro por las astas. Eso significaba que si venía el problema con cuernos, porque así los toros, lo agarres de ahí y lo trates de frenar. Eso me quería enseñar mi padre. O a veces me decía, poné la barba en remojo, como diciendo, es hora de crecer y que avances. Pero vivimos en una sociedad que la culpa es de todos.
Hoy la gente está trastornada. Tú comes, te transformas en obeso y empiezas en la calle a decir gordofobia, la culpa es del Estado que no me acepta con 300 kilos. La gente no nos acepta, nadie se siente aceptado por nadie. En un mundo básicamente enfermizo, donde la culpa la tiene el Estado, la culpa la tiene el político, la culpa la tiene el vecino, la culpa la tiene el del frente, la culpa la tiene la religión, le echan la culpa a todo el mundo. Nadie asume sus problemas. Nadie se mira a un espejo y dice, no, acá el problema lo tengo yo y tengo que solucionar esta situación. Pero eso es el mundo, ¿verdad? Y en Dios, pastor, en Dios está la bendición. Y eso es lo que tú tienes que aprender. Que no importa el lugar donde estés y no importa la situación que te rodee. La Biblia dice que Dios te quiere bendecir. ¿Y qué es la bendición, pastor? Es una palabra linda, ¿verdad? Suena como buena. Suena como algo de bien. Bendición, por ahí anda. La bendición es el favor, es la gracia, es el bienestar, es la prosperidad de Dios hacia nosotros. No es un deseo de Dios la bendición, es un acto real, eficaz sobre nuestra vida. Cuando Dios te bendice, sobre tu vida hay gracia, sobre tu vida hay prosperidad. Y no solo hablo de la material, porque esa es la que menos interesa en este juego de la vida, sino la espiritual. Sobre la persona bendecida se ven actos concretos de que Dios tocó su corazón y su vida. En Génesis, Dios llama a Abraham y le dice a los 70 años de edad, 70 años, que se tenía que ir al desierto. Y que ahí él iba a ser bendecido y a su vez él sería de bendición. Dice que Abraham aceptó ese desafío. No cuestionó y no dijo, pero el desierto es adverso. ¿Qué voy a encontrar en el desierto? Dice que aceptó el desafío de Dios. Aceptó creer que la bendición de Dios iba a estar independientemente de las circunstancias, independientemente de lo malo que te pueda rodear, independientemente del infierno que haya a tu alrededor. Él entendió que si estaba la bendición de Dios, ella iba a llegar de manera eficaz, de manera concreta. La bendición de Dios es medible, es ostensible, la puedo medir, la puedo observar, no es algo abstracto. Es algo que lo puedo observar en mi vida, en mi familia, en mis acciones, en mi corazón, en mi mente. Y dice que Abraham sale con su sobrino Lot al desierto, al Negev, así se llamaba el desierto, al Canaán en aquel entonces. ¿Cómo vamos a ser bendecidos en el desierto? ¿Cómo vamos a obtener el favor de Dios en un lugar tan adverso, rodeado de tantos peligros? No dependiendo de ninguna seguridad social, ni de ninguna seguridad de gobierno, no dependiendo de ningún estado, solamente del plan de Dios. Dice la Biblia que cuando Abraham sale sin nada, con una carga familiar. No solo su familia, su esposa, sino con su sobrino. Y sin nada. Con lo poco que tenía sale al desierto. A medida que avanza esta historia, la Biblia nos muestra que Abraham es grandemente bendecido. Y que comienza a aparecer con ganado, comienza a aparecer con siervos y siervas. Y en determinado momento se transforma básicamente en un patriarca, en un magnate, en un hombre prosperado en todo sentido, en conocimiento de Dios, en sabiduría de Dios, en comunión con Dios, porque la Biblia nos cuenta la relación que tenía Abraham con Dios.
A tal punto que en un momento Dios dijo, le voy a ocultar algo a mi amigo Abraham. O sea, no solo fue la prosperidad económica, que a veces es lo que más nos surge y es a veces lo que más nos incomoda. La plata, pastor, sin plata no se puede hacer nada. Abraham buscaba la bendición de Dios en lo espiritual. Sabemos que alcanzó un nivel altísimo. Imagínense, Dios lo llamó Abraham, padre de la fe. Sobre ti serán benditas todas las naciones que tengan fe y crean en Dios. Tenía una bendición en lo espiritual extraordinaria. Sumado a eso, Dios le dio la bendición material. Sumado a eso, Dios le dio la bendición familiar. Porque sobre sus hijos pasó la herencia de la fe. Todo en un desierto, pastor. Sí, en un desierto. Ahí en la nada, en la nada. Cada tanto Abraham entraba en algunas localidades donde seguramente comercializaba o realizaba otras cuestiones como Egipto, pero siempre, por decir así, su centro de operación estaba en el desierto. Dios lo mandaba ahí, a la soledad con él. Y allí fue bendecido. La bendición no está en el lugar. La bendición no está en si hoy estás aquí o mañana estás allí. La bendición está si Dios está en tu vida. Y si estás en el lugar que Dios quiere que estés, ahí está la bendición. La bendición está en nosotros, no en el medio que nos rodea. Y si la bendición de Dios está contigo, no importa cómo esté el medio ambiente o el ecosistema que te rodea, serás bendecido igual. Así el mundo está en pedazos. Dice que en un momento Abraham había crecido tanto. Lot también había crecido un montón, su sobrino, porque bueno, fueron bendecidos ambos. Y aparte la promesa de Dios es, te bendeciré y serás de bendición. Dice que fue tanta la bendición que tuvieron que se tuvieron que separar, porque se peleaban los empleados de uno y del otro, los siervos, así se les llamaba a los empleados. Y dice que cuando entraron en una riña, Lot dijo, bueno, nos vamos a tener que separar. Y Abraham dijo, ¿por qué nos vamos a separar? ¿Qué sentido tiene? Vinimos juntos, seguimos juntos. Pero Lot dice que miró las llanuras a lo lejos y dijo, yo me voy a ir allí, a donde está la prosperidad, porque vio la llanura hermosa, próspera, verde, ríos, y dijo, ahí está la prosperidad. Ahí voy a triplicar todos los bienes que tengo. ¿Y tú, Abraham, qué vas a hacer? Yo me quedo en el desierto. Porque Dios me dijo que me quede aquí. La bendición no está en el lugar, está en una persona. Igual que la maldición. Una vez yo estaba en la iglesia de 28, estaba como pastor en 28 de noviembre, y viene una hermana, pastor, venga a mi casa. ¿Para qué voy a ir a tu casa? Digo, ¿vas a hacer un asado? No, dice, mi casa está embrujada. ¿Tu casa embrujada? Sí, me dice, me acuesto a dormir y se abren las puertas. Me acosté la noche anterior, pastor, estoy aterrada. Estaba con su pareja. Estamos aterrados porque... Y su pareja decía, sí, veo que estas cosas se empiezan a contagiar. Uno ve una sombra y todo empieza, sí, me parece. Y ya se hace la histeria colectiva y todos empiezan a ver una sombra y todos ven cosas. Es muy común la histeria colectiva. Y yo lo miro a su pareja y le digo, sí, dice, es verdad. Dice, cuando nos vamos a dormir, dice, escuchamos ruidos en el baño y un día entramos y estaba el espejo tirado ahí al lado del inodoro. Pastor, la casa tiene demonios, está embrujada, tiene fantasmas. Y yo lo miré y le digo, mirá, los embrujados son ustedes, no la casa. La bendición de Dios la aporta la persona que busca a Dios. Los objetos no están bendecidos, es la persona la que está bendecida. Y la maldición también. Le digo, los embrujados son ustedes. Yo voy a ir a tu casa a comer un asado si me invitas. Y voy a orar por ustedes, pero por tu casa no. Digo, el problema lo tienen ustedes, no la casa. Digo, el diablo no va a estar en un espejo, son ustedes. Ustedes que tienen que resolver cuestiones de la fe. Son ustedes que tienen que renunciar a cosas que no les debe estar agradando a Dios. No existen las casas embrujadas. No existen los cementerios con fantasmas.
Existe la gente supersticiosa, sí. Existe la gente que es mística, sí. Y Satanás se aprovecha de ellos. Digo, el problema lo tienen ustedes, no la casa. Así te vayas a dormir al Sheraton, 5 estrellas, ahí te va a pasar lo mismo. A donde vayas. Porque la bendición de Dios está con uno, no con lo que lo rodea. Y la maldición también puede estar con uno. Dice, ¿en serio, pastor? Claro, tienen que aprender. Le digo, ¿de qué casa embrujada me hablas? Digo, las casas no están embrujadas, la gente está endemoniada, eso sí. Yo jamás liberé a un ladrillo. Jamás fui y le puse las manos a una puerta y le dije, en el nombre de Jesús, puerta, sé libre. ¿No? Jamás vi una puerta salir de sus bisagras y que venga con un cuchillo para acuchillar a otro. Jamás vi entrar a un kiosco, a una alacena y robar. A los seres humanos sí. ¿Entiendes? Y le digo, no, yo no voy a ir a orar por tu casa. Digo, eso que que lo hagan los brujos. Eso que lo haga la gente que no entiende la palabra de Dios. Yo voy a orar por ustedes, para que se conviertan al Dios vivo, para que se conviertan a Dios y la bendición de Dios venga sobre ustedes. Y Lot se fue a la llanura y dijo, allá está la prosperidad, allá está todo verde, allá hay ríos, ahí nos va a ir bien, ahí vamos a prosperar. Y Abraham se quedó en el desierto. Dice la Biblia que Lot lo perdió todo. Como no era el lugar, pastor, no era el lugar. Era la bendición de Dios. Lot lo perdió todo, perdió su ganado, perdió a su gente, terminó perdiendo todo su dinero, perdió a su familia. Lo perdió todo. Mas Abraham siguió creciendo y avanzando, porque la bendición de Dios estaba con él. La Biblia dice y nos cuenta la historia de José. Y dice que José era un joven, hijo de Jacob, que había sido bendecido grandemente por Dios. Y a pesar de la bendición que Dios le había dado, había sido vendido como esclavo por parte de sus hermanos, traicionado por su familia. Sin embargo, la bendición de Dios estaba sobre él. Y cuenta la escritura que estando en Egipto, este jovencito fue tomado como mayordomo de la casa de un tal Potifar. Y la Biblia dice tal cual así, que cuando José, que era esclavo, entró a la casa de Potifar, la casa de Potifar comenzó a ser bendecida. No se refiere a la casa física, se refiere a que todo lo que José hacía como mayordomo prosperaba. Y le manejaba los negocios a Potifar y le iba bien. Y dice que la casa de Potifar comenzó a prosperar porque José estaba bendecido. Y se cumple la promesa de Dios. Te bendeciré, te daré mi favor, te daré mi gracia, te daré mi bienestar. Te llegará a ti y tú serás de bendición para otros. Ese bienestar, eso que yo te di, será para otros también. Así como una enfermedad contagia a los que están alrededor. Yo cuando uno tiene gripe, ¿qué hace? No, me voy a encerrar porque si voy a tal lugar los voy a contagiar a todos. De la misma manera, la bendición también contagia a otros. Y tú le eres de bendición a otros. Cuando tú buscas a Dios, adquieres fe. Cuando tú adquieres fe, adquieres firmeza. Cuando ves a tus seres queridos mal, les transmites esta bendición. Y luego ellos son bendecidos en tus acciones, en cómo Dios te dio la bendición a ti. Ese es el secreto de la bendición. Es tan fuerte la bendición de Dios y tan personal que de alguna manera excede o traspasa las fronteras, la economía, la situación del país. Dios te puede bendecir en cualquier lado y en cualquier situación. Dios puede hacer que tu vida sea en un bienestar, en una propiedad, en una prosperidad, en gracia y en eficacia. No importa en el lugar que estés. Esa es la verdadera bendición de Dios. Dice la Biblia que Jacob, un siervo de Dios, descendiente de Abraham, por supuesto,
Dice que él buscaba la bendición de Dios y la anhelaba con todo su corazón. Pero tenía un hermano mayor que se llamaba Esaú. Y normalmente la bendición más importante que se transmitía a través de la oración se la daba generalmente al primer hijo, al mayor. En este caso sería para Esaú. Y dice que Jacob quería la bendición de Dios, la anhelaba con todo su corazón. Y creó un montón de circunstancias para de alguna manera engañar a su padre, para obtener la bendición mayor. Y dice que se disfrazó como si fuese su hermano y se puso como pieles de oveja, porque su hermano era peludo, velludo, y fue a buscar a su padre, que ya no veía bien, y se puso ahí para que le dé la bendición. Y dice que cuando el padre oró por él, lo bendijo grandemente de parte de Dios. Y dice que luego apareció Saúl diciendo: quiero mi bendición. Y el padre le dijo: pero yo ya se la di a tu hermano, pero tiene que haber alguna bendición para mí. Sí hay, pero no es la bendición mayor, ya se la di a tu hermano. Y dice que Saúl se largó a llorar, porque ellos entendían lo que era la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios estaba reservada para aquellos que la buscan con todo su corazón. Estaba reservada para Jacob, porque él la buscó con todo su corazón, porque él entendía lo que significaba ser bendecido por Dios. Tú puedes conseguir en este mundo lo que quieras, pero lograr caminar bajo la bendición de Dios es la eficacia y la gracia más grande que un ser humano puede encontrar. Saber que has caminado y que caminas con Dios. Saber que tus caminos son los de Dios. Saber que Dios te ha dado la bendición y te guarda y te protege y te cuida, independientemente de las luchas y las pruebas que tenemos que vivir. Eso no tiene valor alguno. No lo puedes comparar con nada de este mundo. Y dice que Jacob buscaba eso. Buscaba la gracia de Dios. Buscaba la prosperidad, el bienestar de Dios. Y eso era ser bendecido. Y dice que Saúl lloraba y decía: ¿cómo puede ser? Dame una bendición a mí. Pero la bendición más grande se la llevó tu hermano, el menor, porque él la buscó con todo su corazón. Y a veces eso tenemos que aprender. Dejar de echar la culpa a esto, a aquello, a la situación. Y porque vivimos en esta época, mejor hubiese sido nacer en el año en el 60, y mejor eran los 80, pastor. ¿Y en qué va a terminar? Es una lucha diaria eso en la mente. Tienes que eliminar todo eso y buscar la bendición de Dios. Independientemente de donde estés, independientemente de las luchas que tengas, tienes que buscar la bendición de Dios, el favor de Dios, para que puedas conocer quién es Él. Dice así la palabra de Dios. Abrimos nuestras Biblias, Deuteronomio, capítulo 11. Estoy en la página 230 de mi Biblia, Antiguo Testamento, uno de los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Números, Éxodo, Deuteronomio, Levíticos, los primeros 5 libros de la Biblia. Dice así Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 en adelante. Dice así: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Esto es palabra de Dios, y le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén.
El pueblo de Dios tenía que entrar a la tierra prometida. Iba a entrar al lugar que Dios le había prometido, una tierra nueva, fuera de la esclavitud, fuera de una cultura ajena, habiendo aprendido en el desierto nuevas normas, nuevas resoluciones para su vida. Cuando tú vienes a la iglesia por primera vez o varias veces, comienzas a entender que hay un Dios en los cielos, y comienzas a entender que ese Dios te trajo aquí por amor, y en el amor que tuvo sobre tu vida entregó a su Hijo en la cruz para que muera por ti. Y con ese acto de amor, esa bendición tangible, comprobable, Dios remitió de tu vida el pecado, y de mi vida, por supuesto, y remitió la condena que nos pesaba a nosotros por los malos actos que hacemos, por el corazón malo que tenemos. Y por la sangre de Cristo fuimos limpiados, perdonados, lavados y hechos hijos de Dios. Esa es la primera gran bendición que tú recibes cuando entras y escuchas un mensaje de fe. Luego el Señor nos empezó a enseñar cómo caminar por caminos de fe. La Biblia dice que Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo caminos para que andemos en ellos, caminos de fe y caminos de bien. Y ahora aquí empezamos a aprender a andar en esos caminos. Y cuando empezamos a andar en los caminos de Dios, descubrimos que había caminos que nos parecían buenos, pero su final era el de muerte, que eran los caminos que hacíamos en el mundo. Cuando éramos jóvenes, el mundo nos enseñó caminos malos. Nuestros padres nos llevaban a sitios de prostitución para que los hijos salgan hombres. No lo hacían con maldad. Era su cultura, era su manera. Pensaban que hacían el bien, pero corría el riesgo de llevar a sus hijos a enfermedades venéreas o luego a otras condiciones como una vida promiscua. Pero cuando conocemos a Dios empezamos a reacomodar nuestros caminos y nos damos cuenta que había caminos que nosotros pensábamos que eran buenos, pensábamos que los celos eran buenos. Porque hay temas musicales, pastor, que dicen un poquito de sal, un poquito de pimienta, como un poquito de amor y un poquito de celo. No, el celo va a destruir tu casa y va a destruirlo todo. Es un demonio. Y todo eso lo empezamos a aprender cuando empezamos a caminar en el camino de Dios. Y aprendemos que ciertos vicios son malos y van a destruir nuestro cuerpo. Y descubrimos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es el único lugar que Dios nos dio para vivir mientras estemos en esta tierra. Y aunque sea nuestro, en realidad es prestado. Y lo tenemos que devolver a esta tierra. Y a Dios le desagrada quien daña su cuerpo. Y quien dañe su cuerpo, dice la Biblia, Dios lo dañará a él. Entonces empezamos a recibir instrucción de parte de Dios. No solo aprendemos que está la salvación de Cristo, no solo aprendemos que nosotros fuimos libres del pecado, perdonados, redimidos, y nos espera una resurrección y una eternidad con Dios y una vida nueva, tan compleja, vasta y hermosa como esta, aún más todavía, sino que empezamos a aprender un montón de caminos nuevos. Empezamos a aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Empezamos a aprender que no hay que tentar a la vida. Empezamos a aprender que hay que respetar lo que tenemos alrededor. La Biblia nos enseña que todas las acciones que yo hago repercuten a mi alrededor, que no soy un ser que puedo decir, yo hago lo que quiero. Eso es mentira. Si tú haces lo que quieres, siempre alguien va a terminar mal a tu alrededor. O tus hijos, o tu esposa, o tu esposo, o tu trabajo, algo va a repercutir. No es yo hago lo que quiero. Y todas esas
cosas nuevas son las que el Señor le enseñó a su pueblo cuando salieron de Egipto. Por el desierto. En el desierto fueron bendecidos en el conocimiento de Dios. En el desierto Dios les dijo: no van a comer con sangre. Y ellos no le dijeron: a ver, hacenos un tratado de medicina para explicarnos por qué no podemos comer con sangre. ¿Por qué no podemos agarrar y cocinar con la sangre o tomar sangre? Porque eso hacían los egipcios. Y desde cosas tan grotescas como cosas tan sencillas como la higiene. En el desierto, en el libro de Levíticos, el Señor le dijo: si alguno de tu pueblo tiene una pústula, una úlcera o supura, o tiene algún tipo de fluido en el cuerpo, apartalo del campamento. Y que los sacerdotes que auspiciaban como de médicos lo revisen cada tanto, lo laven, suavicen con aceite sus heridas, y si cura, pasado un tiempo vuelve a entrar. Los principios de la cuarentena. Ellos no dijeron: danos un tratado de infectología para entender esto. Simplemente Dios los estaba cuidando, porque el 90% de las enfermedades estaban en la sangre. De hecho, las enfermedades más mortales se contagian por vía sanguínea. En un momento Dios les dice: bueno, a partir de ahora, yo sé que en Egipto ustedes comían carne cruda, pero a partir de ahora vas a cocinar toda la carne y vas a tirar las entrañas en un pozo y las vas a enterrar. Y no es que el pueblo empezó a los gritos: ¿por qué nos encanta la carne cruda? Y dijeron: bueno, si Dios dice así, Él nos ama y nos cuida, y su camino debe ser bueno. Y después de 500 años, después de Cristo, la medicina certificó que lo que Dios le había pedido a su pueblo a través de su líder Moisés fue realmente extraordinario. Porque al cocinar la comida que otros pueblos comían cruda, eliminaban todos esos microorganismos que para aquel entonces nadie los conocía. Bacterias, virus, parásitos y hongos. Los microorganismos que hoy los conocen los chicos en la escuela. ¿Entiendes? La bendición de Dios comenzó desde el punto cero que ellos se apartaron de Egipto para ir al plan de Dios. Y Dios los empezó a formar con leyes, con normas, para ser un pueblo fuerte, un pueblo conquistador, un pueblo sano, próspero. Cuando tú entras a la iglesia, comienzas a salir del mundo, donde a las jovencitas les enseñan que cuanto más prostitutas sean, más éxito van a tener. Y vienes aquí y te das cuenta que no es así, que te van a usar como un pedazo de carne. Suena: ay pastor, qué brusco sonó eso, pero la verdad, te van a usar como un pedazo de carne, y cuando te aparezca la primera arruga y termines como una pasa de uva, que así va a ser, te van a tirar, va a decir: tú ya eres obsoleta. Y al varón lo mismo, le van a quitar la fuerza que tiene. Por eso hay un proverbio que dice: hijo mío, no le entregues tu fuerza a la extraña. Le quitará toda la fuerza y lo tirará por ahí. Entonces tú entras a la iglesia y ya comienza la bendición de Dios, porque a través de su palabra aparecen los consejos sanos para tu vida. Aquí te enseñaremos a dejar los vicios. Aquí te enseñaremos a que cuides tu dinero, para que sea próspera tu casa, para que no lo gastes en vicios, para que no lo gastes en la noche, en la lujuria, porque aquí hay personas que se gastaron fortuna en vicios. Para que lo sepas invertir en tu hogar, en tu familia. Aquí te enseñaremos a cuidar tu mente, porque la Biblia dice que Dios no permitirá que sus santos vayan a la locura. Y la palabra de Dios cuidará tu mente, para que el diablo no haga de ella un desastre. Aquí, a través de la palabra de Dios, vamos a enseñarte a cuidar tu hogar. Será como el desierto, pastor. Sí, saldrás de Egipto, del mundo, y mientras curses aquí, tendrás las ordenanzas de Dios que te enseñarán el camino, y eso va a ser de bendición para ti, para tu familia.
Hoy tu esposa está en la iglesia, tú que no te quieres congregar y escuchas por las redes sociales y sabes que está buscando a Dios. Hay otros esposos que sus esposas no saben dónde están, si están en un boliche en este momento, o si están buscando o mintiendo diciendo que se van con una amiga y se fueron con el compañero de trabajo. Y le haces cuestionamientos a tu mujer por qué viene a la iglesia. Así un padre me dijo un día, no, porque mi hijo está todo el día en la iglesia. Yo digo, dale gracias a Dios que está en la iglesia. Dale gracias a Dios que salió del mundo y está buscando a Dios. No, porque mi hijo lo sacó al hijo de la iglesia. A los 6 meses arrastrado aquí. Pastor, mi hijo está en las drogas, en el alcohol. Eso es lo que tú querías. Tú querías eso. Que tu hijo conozca el mundo. Porque eso dice el mundo, tiene que tener experiencia. Claro, luego la experiencia viene con golpe, con dolor, con sangre, con lloro, con el crujir de dientes. ¿Y dónde te quedó la experiencia? Porque hay que probar, pastor. Hay que probar. ¿Qué quieres probar? ¿Qué quieres probar? ¿Cómo es la droga? Para después no salir. ¿Qué quieres probar? ¿Cómo es el sexo indiscriminado? Para después quedar dolida o dolido en el corazón. Llorando el padre acá, buscando ayuda. Digo, tú lo sacaste. ¿Y ahora quién lo va a salvar, pastor? ¿Entiendes? Dice que el pueblo iba por el desierto recibiendo todas estas bendiciones. Entonces el Señor les dice así, he aquí, versículo 26, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Ahora van a entrar a la tierra prometida, ya está. ¿Entendiste el plan de Dios? ¿Conocés sus caminos? Ahí está la promesa de Dios. La tierra prometida es la promesa. Para nosotros la tierra prometida es morir aquí y llegar al reino de los cielos. Esa es la bendición máxima. Aquí estamos bendecidos, pero la máxima bendición es despertar en el reino de los cielos por la eternidad. Y el Señor dice, aquí está la bendición y la maldición. Versículo 27, la bendición, si oyere los mandamientos de Dios, de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Aquí está la prescripción. Es como la del médico, ¿verdad? Cuando tú vas al médico, el médico agarra el recetario y dice, ¿te querés curar? Sí, bueno, bárbaro. Listo, acá te pongo amoxicilina más ácido clavulánico, un comprimido de 1 gramo cada 12 horas. Hidratación, siempre piden eso. Veo que los médicos siempre ponen hidratación. Te quieren ahogar, 2 litros de agua. Y tú te llevas la prescripción a tu casa. Y dices, dijo el doctor que si hago esto, en 7 días me voy a curar. ¿Verdad? Si tú haces esto, alcanzarás la bendición, el favor y la gracia de Dios. Dice así, la bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Es un recetario largo, pastor, ¿no? Sí, porque es para toda la vida. Porque es para todas las áreas. Porque es para tu economía, es para tu salud, es para la salud de tu mente y de tu cuerpo y de tu alma, es para tu familia, es para tus amigos, es para tu trabajo, es para que todo lo que hagas y emprendas, Dios esté ahí. Por eso la prescripción de Dios es tan grande en este libro. Son muchas cosas que tenemos que aprender a caminar en Dios. Y si no, versículo 28, y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y la maldición, para aquellos que dicen, uy, pastor, la maldición, me asusta esa palabra, es como algo así como que me va a venir lo malo, que así como algo oscuro. No, no, no. El hecho que Dios no esté contigo ya es una maldición. Ya es algo malo. La maldición es lo contrario a la bendición, como la oscuridad es lo contrario a la luz, como lo dulce es contrario a lo amargo, como lo desabrido es contrario a lo salado. La maldición es nada más la falta de la gracia de Dios en tu vida. La maldición es que el bienestar y la prosperidad de Dios no va a estar contigo, porque no quieres ir por los caminos del Señor.
Eso le dijo a su pueblo. Ya lo saqué de Egipto, ya te saqué del mundo, ya estás cursando en el desierto, ya te estoy enseñando mis resoluciones. ¿Quieres ser bendecido? ¿Tú quieres ser bendecido? Levante la mano el que quiere ser bendecido. Amén. Aquí tienes la bendición de Dios. Obedecer sus mandatos, obedecer su palabra, caminar con Él. De esa manera uno es bendecido. De esa manera uno adquiere el favor, cumpliendo con la voluntad de Dios. Adán y Eva no tendrían que haber agarrado y decir, no, la culpa de él, la culpa de este. No, 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 no. ¿Dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde está la prosperidad? ¿En echarle la culpa al otro? ¿Dónde está mi prosperidad? ¿En que hoy sea el presidente este o aquel? La bendición de Dios está en nuestras conductas y en nuestro favor de Dios en nuestra vida. Cuando en Argentina se aprobó el aborto, y yo que trabajo en el mundo de la salud como médico, tenía que tomar la decisión. Y fui a mis superiores, y como por mi mano y mi lapicera pasan las autorizaciones, y de otros colegas iguales que yo, pasan las autorizaciones de sin fin de prácticas médicas, me senté en una oficina a puerta cerrada y le dije a mis superiores, te vengo a decir, para que te quede claro, que yo no voy a firmar ni ponerle el visto bueno a ningún acto de aborto, porque para mí es asesinato y homicidio, y para la ley de mi Dios, el cual soy pastor, es una abominación. Y no solo eso, sino que también te vengo a decir que tampoco voy a autorizar ninguna reasignación sexual, ninguna mutilación en niños y ningún cambio de género. Dicho esto, tomen la decisión que ustedes quieran. Y mis compañeros van a hacer exactamente lo mismo que yo. Simplemente yo soy el vocero de esta decisión. La bendición de Dios está sobre nosotros. Y llegué a mi casa y le dije a mi esposa, y le dije, mira, tuve que tomar una decisión bajo el plan de Dios. Te pueden echar, me pueden hacer un sumario. Puede que no me hagan nada. O puede que Dios me bendiga mucho. Nosotros vamos a cumplir el camino de Dios. Y yo me recibí de médico rindiendo infinidades de exámenes parciales y no menos de 32 finales. Y mi profesión me costó 7 años, más otros 4 de la actividad quirúrgica, casi 11 años de mi vida. Y no lo voy a destruir, y mucho menos mi fe, por la locura de este mundo que nos rodea. La culpa no es del otro, la culpa no es de nadie, yo tengo que tomar las decisiones. A las 2 semanas me duplicaron el sueldo. Al único médico que le duplicaron el sueldo. Me dieron un lugar de trabajo de lo más tranquilo que puede existir. Y a través de ese momento comencé a ocupar lugares en mi trabajo de prestigio o de autoridad. Y aún mantengo los valores y los voy a seguir manteniendo, por supuesto, porque ahí está la bendición de Dios. Dice la Biblia que el faraón se levantó y llamó a las parteras de Egipto y le dijo, a partir de mañana comienzan a matar a todos los niños hebreos que nazcan. El aborto en niños. Ahora en Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica, un estado como una provincia, Massachusetts, firmaron que el aborto puede ser hasta 1 hora antes que la criatura nazca. ¿Entiendes lo que están haciendo? Eso es ley en ese estado.
O sea que si tú tenías programada la cesárea para mañana a las 16 horas o el parto para mañana a las 16 horas, puedes ir a las 15 horas y pedir que maten al niño y lo van a matar. Y el Estado va a afirmar que es legal. Pastor, no lo puedo creer. Sí, mira las noticias. Dice que el faraón llamó a las parteras. Estamos en la época esa. Por eso la redención de los hijos de Dios está pronta. Porque cuando comenzó eso, ya venía la liberación del pueblo de Dios, de Egipto. Ya viene la liberación nuestra, de parte de Cristo. Ya Cristo viene a buscar a su pueblo. Falta poco, no sabemos el día y la hora, no lo podemos decir, porque sería una herejía. La Biblia dice que nadie sabe el día y la hora, solo el Padre en su potestad, pero el Señor nos dio señales. El Señor nos dio signos y síntomas. Y dijo, cuando pasen estas cosas, y cuando el que mira al cielo ve los arreboles, sabe que viene el mal clima. Cuando pasen estas cosas, ustedes sepan que estoy cerca. Y las parteras fueron y dijeron, el faraón nos pidió que matemos a los niños, pero nosotros no vamos a hacer eso. Y dice que escondían a los niños. Y cuando el faraón la llamó, le mintieron al faraón. Y le dijeron, nosotros cuando llegamos, ya no están los niños. Ya nacieron. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Dios? Tú que conoces la Biblia y la lees, dice que Dios las bendijo. Andan en mi palabra, cumplen con mis mandamientos, me buscan de corazón. Aquí está la bendición para ustedes. Serás de bendición. Te voy a bendecir y tú serás de bendición para los demás. Serás luz, serás sal para la tierra, serás lámpara. ¿Entiendes? Vendrán tus compañeros de trabajo, vendrán tus amigos, tu familia a pedir tu favor, a decirte, te necesitamos, te ayudamos. Esa es la bendición de Dios. Usted vio todos los terremotos que están ocurriendo, ¿no? Tremendo. Todos los días un terremoto. La Biblia dice que dentro de las señales del fin estarán los terremotos. Oiréis rumores de guerras y terremotos, ¿no? Dentro de las señales del fin. Pero cuando tú ves los videos, ¿qué es lo que escuchas? No escuchas, ¡ay, Buda, ayúdanos! ¡Ay, Gauchito Gil, ven aquí! ¿Verdad? No escuchas eso. ¡Ay, Alá! Nada de eso escuchas. Todos los videos que filman de los terremotos, lo único que se escucha, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ten misericordia de nosotros! ¡Termina Dios con esto! Claro, lo mismo que escuchamos en los hospitales cuando la gente está enferma. ¡Ay, Diosito, dame una oportunidad! ¡Ay, Diosito, dame! Ahí buscamos la bendición. Tú puedes tener eso ahora, aquí, al alcance de tu mano, si oyeres su voz y si lo buscases con todo tu corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo? Amén. Yo te invito a que te pongas de pie. Y así le dice el Señor a Moisés, decirle al pueblo que yo pongo la bendición y la maldición, que ellos escojan. La bendición es buscar mi favor, mi voluntad. Y la maldición será lo contrario, no tener mi favor, no tener mi voluntad. Dios quiere bendecirte para que tú seas de bendición para otros. Ese es el legado de Dios para nosotros. Pero para adquirir esa bendición tenemos que buscarlo de todo corazón. Ya no le eches la culpa al que está al lado y al delante, atrás y al amigo, no, ya está. La Biblia dice, he aquí, las cosas viejas pasaron y yo hago todo nuevo. Y aquel que comenzó la buena obra es fiel para terminarla. Tienes que empezar un camino con Dios. Y bueno, lo que está alrededor, Dios lo modificará o no. Pero Dios quiere bendecirte a ti, te quiere dar la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Pero tienes que desearlo con tu corazón. Ahí donde estás, si quieres recibir a Jesús,
en tu corazón. Repite conmigo esta oración que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. he escuchado tu palabra. Te acepto, Señor, Te acepto, Señor, como mi Salvador. como mi Salvador. Anota mi nombre Anota mi nombre en el libro de la vida en eterna. el libro de la vida eterna. Quiero tu bendición Quiero tu bendición. y prometo buscarte Prometo buscarte hasta el día hasta el día que tú me vengas a que buscar. tú me vengas a buscar. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén.